tardes. Vamos a dar formal inicio a la materia de Derecho a Hidrocarburos en esta sesión coordinada de manera síncrona para esta oportunidad, a esta hora. Eh, Bienvenidos a todos los estimados participantes, quienes posteriormente verificarán también de manera síncrona y en esta oportunidad también al participante Jefferson Carrillo, bienvenido. Vamos a hablar un poco de cómo vamos a comenzar en esta materia de que tiene un contenido programático, ¿sí? De cual al principio vamos a hablar de esas nociones generales del derecho de los hidrocarburos, luego un poco a lo que es ese proceso industrial petrolero y el régimen legal de los hidrocarburos en Venezuela. Bueno, como tal, ya está plasmado allí un plan de evaluación, el cual pues vamos a empezar a desarrollar. Estamos a puertas de una primera evaluación, pero como tal, bueno, vamos a iniciar con la materia. Entonces, esta primera unidad, mm, vamos a hablar, hacer un pequeño introductorio de dónde viene todo, una parte histórica, si se quiere, para entrar en contexto. Una vez que se da la noticia de la existencia del petróleo en Venezuela y de lo que es como tal su utilidad y de que se dio en esa época precolombina y época colonial, pues se empezaron a dar una serie de indicios de que se pudiera estar en presencia de que somos una potencia en esa materia. Entonces, a inicio de la vida republicana, se dieron eh, ciertas curiosidades científicas y en donde a fines del siglo XIX pues se constata y se empiezan a dar concesiones eh, para otorgar esas clases de concesiones para que fueran explotados el recurso, eh, con algunos resultados no muy permanentes, pero este, con una sí que fue dada en 1878, que en ese estado fue dado en el Gran Estado de los Andes, que se le dio a Manuel Pulido, constituyéndose una empresa como lo fue Petrólea del Táchira. En este caso, pues se dio que en el estado Táchira se fue pionero de la materia. Esto como un capítulo aparte, porque aquí en Venezuela, pues, si se quiere, es sorprendida por esa época que estaba por iniciar y de lo que es, si se quiere, la existencia de yacimientos de hidrocarburos que habían en el territorio y a comienzos del siglo XX, estando el país en situación de pobreza y de atraso económico, también evidentemente desde el punto atraso tecnológico y político, pues esto fue una de las consecuencias de que se entregaran esas concesiones a empresas extranjeras. Ejemplo claro de ello, en 1900 vemos de que vino una empresa inglesa como lo fue Alpha Pavement, en el cual se empezaron a explotar en pedernales. También la United States de Venezuela and Company, la cual pues se le empezaron a dar concesiones para explotar asfalto en Carrasquero. También vemos que en 1901 la New York and Bermúdez Company comienza a extraer asfalto en lo que fue en el lago de Guanaco, en el estado Sucre, en la cual esta empresa fue famosa por apoyar a a la revolución libertadora para derrocar al presidente Cipriano Castro, quien pues victorioso tomó medidas contra ella. Al ver todo ello, pues múltiples hombres de negocio entraron a ver el petróleo como un renglón que pudiera ser económicamente importante y que en países avanzados del norte pues ya lo habían descubierto y lo estaban utilizando. Es por ello que Venezuela se empezaba a convertir
en un potencial distribuidor de este recurso. Estos hombres de negocio que estaban bien relacionados con entes de gobierno u otras empresas internacionales, pues si se quiere fueron, si se quieren, los intermediarios a través de los cuales pues obtuvieron varias o inmensas porciones a través de concesiones para que pues fueran como tal traspasadas a empresas extranjeras. Con estos primeros pasos se dio inicio a esa manera a la condición de Venezuela como un importante país petrolero que tenía un régimen legal concesionario. Esto como base a lo que es la propiedad colectiva de los que son los yacimientos y de que venía de esa legislación colonial, según la cual pues todas las minas, incluidos los bitúmenes y jugos de la tierra, pertenecían a la Real Corona Española. Este, pues, de este fue sucesor a la República. Y esto se confirmó en el decreto del Libertador Simón Bolívar en 1829 en Quito. Si se quiere, pues este fue el gran antecedente histórico de toda esta revolución petrolera, en el sentido de que de 1829, pues ya Simón Bolívar había establecido un decreto para regular este ámbito petrolero. Ahora, lo que es la historiografía señala el inicio de la industria venezolana en el año de 1914, ya que para ese año empresas internacionales tales como lo que es la anglo-holandesa Shell y también la Star Oil de New Jersey, pues comenzaron a interesarse por esas reservas de petróleo existentes en Venezuela. Para esa época se manejaban las concesiones y pues en ese momento era bastante favorable a la industria y había un marco regulatorio que era muy liberal y el Estado tenía una injerencia, si se quiere, era mínima, muy poca injerencia en el sector. Entonces en ese momento también el modelo político estaba Juan Vicente Gómez, quien procuró crear instituciones adecuadas para lo que es el desarrollo de las actividades económicas en el sector minero. Este avance de la industria tiene un cambio en cuanto a lo que es el rol del Estado. Y es por ello que se lleva a que en el año de 1920 se dicte una primera ley sobre lo que es el sector de los hidrocarburos, que fue reformada en sucesivas ocasiones, pero lo que realizó como tal fue que se incrementaran las regulaciones en cuanto al público, en cuanto a lo que es la explotación de lo que son los minerales. Pero pues el Estado se atuvo a entrar directamente de, pues allí el Estado no entró directamente. Él, si se quiere, pues sí se abstuvo de entrar en esas actividades, dando su gestión o cediéndola a la iniciativa privada. A pesar de que estuviera en manos privadas, pues el Estado venezolano, en el cual hasta ese momento sus arcas, o si se quiere, se había desarrollado la economía muy mínimo, pues con esto tuvo unos súbitos ingresos y ante todos los incrementos de esos ingresos, el Estado asume ciertas actividades, la ejecución de ciertas actividades y evidentemente actividades económicas del petróleo creadas para apoyar como tal a los diversos sectores del país. Y luego del año 1930, el Estado entra a regular más la economía, principalmente por medio de controles de precios y tasas de cambio. Esto, si se quiere, marcó, eh, marcó, si se quiere, un antes y un después, ¿sí? ¿Por qué? Y también el fin de un modelo liberal,
liberal, perdón, en el cual pues el Estado eh, aquí se va a ver reflejando en una nueva ley de hidrocarburos, donde se eliminó esta parte que era muy liberal. Eh, con esta nueva ley, pues tenía mayores responsabilidades el Estado y había una evidente evolución del Estado si se quiere, en todas estas décadas, especialmente con el impulso de las políticas de otorgamiento de concesiones. eh, pues este fue implantado por el régimen dictatorial en 1948, llevó a un cambio con el retorno a la democracia en 1958 y que luego fue plasmado en la Constitución de 1961, en la que Venezuela no solo se organizó como un Estado democrático de derecho, sino además como un Estado social, asumiendo una serie de intervenciones en la parte socioeconómico, aprovechando los ingresos socioeconómicos, los ingresos petroleros, invirtiéndolo en la parte socioeconómica. Entonces, allí el Estado ya pasó a ser una forma más de un Estado en forma de empresario. Entonces, allí había una figura más empresarial para gestionar el Estado como tal directamente, las actividades extractivas del sector y un punto culminante de esta evolución es, si se quiere, eh, la nacionalización del petróleo mediante una ley que es la ley de 1975, en donde se ordenaba toda esta parte de la nacionalización de los hidrocarburos. Con esta ley, pues todos los bienes afectos a esas concesiones fueron devueltos a favor del Estado. Y de allí vemos, si se quiere, pues este desenlace hasta lo que es la actualidad. Y pues bueno, no quisiera ahondar más sobre esa ley, por cuanto pues hay una investigación asignada al respecto y más adelante iremos desarrollando con amplitud ciertos temas que vamos a ver en la ley específicamente y pues allí esa referencia que les quería hacer al respecto. Pues evidentemente, cuando vamos a estudiar esta materia, tenemos primero que todo tener muy claro lo que es la noción del derecho. Y volvemos y recapitulamos. Etimológicamente, ¿de dónde viene esta palabra? Como tal, la palabra pues viene del latín directum, que significa eh, dirigir con rectitud. Esta palabra en la que este prefijo di afianza la idea de estabilidad y, y también hacerles referencia de que, como pueden conocer o van a ir conociendo, si se quiere, puede decirse que los padres del derecho fueron los romanos, pues ellos hacían referencia al derecho con la palabra, mayormente con la palabra ius. Ius, pues normalmente vemos que ellos se refirieron al derecho con esa palabra. Pasando un poco a lo que es una definición, tenemos que tener claro, y una de las que es una de las más completas y acertadas, es la que define al derecho como una recta ordenación de lo que son las relaciones sociales, mediante un sistema racional de normas de conductas que van a ser declaradas obligatorias por la autoridad competente, por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos por la realidad histórica. Nosotros vamos a hacer referencia en esta materia al derecho referido como una ciencia. Eh, Aquí pues vamos a definir el derecho como, en ese caso vamos a decir que es la ciencia que está conformada por leyes y normas jurídicas en un territorio, en un país o en una región, y que se encarga de evitar conductas que sean inadecuadas dentro de una sociedad. Y como la materia, pues evidentemente es referida a los hidrocarburos, vamos a definirla igualmente. Estos hidrocarburos, tenemos que tener claro que este hidrocarburo es todo compuesto orgánico, gaseoso, sólido o líquido que
que consiste principalmente en su composición de carbono e hidrógeno. Esa pues es su composición química principal. Vamos a ver unas definiciones ya de la materia propia, derecho de hidrocarburos. Vamos a iniciar eh, con una que nos dice que el derecho de los hidrocarburos es un conjunto amplio de normas jurídicas que están establecidas en la Constitución, en las leyes, en los decretos con rango y fuerza de ley, en los reglamentos y en los tratados que van a regular en Venezuela. Van a regular todo lo concerniente a las actividades técnico-económicas de lo que es el petróleo y del gas natural. Aquí vemos en esta definición que va a hacer mucho hincapié de dónde emana, de la fuente, la norma jurídica. Entonces allí eh, vemos en qué textos o pueden verse en qué figuras, tales como esa constitución, las leyes, y hace una especie, si se quiere, una especificación en cuanto al rango normativo de cada uno de ellos, desde un superior a algo similar de lo que él hace la famosa pirámide de Kelsen. Allí pues vemos cuál tiene mayor peso, descendiendo a la que tiene menor peso, pero que sin duda alguna, en cualquiera de sus especificaciones, pues tiene el valor de regular como tal todas las actividades petroleras y de gas natural. ¿Por qué le hago, por qué le hago referencia a la pirámide de Kelsen? Pues este jurista famoso, si se quiere, si quiere el más influyente del siglo XX, hizo una estructura en base a una pirámide, en donde la cúspide es el nivel fundamental. Y pues allí entonces va a enmarcar lo que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales que son relativos a derechos humanos. Por ejemplo, entonces, ese nivel superior en cuanto a lo que es la normativa legal, esto es lo que vemos en la pirámide de Kelsen, vamos a ver seguido de un nivel legal, que es ese nivel medio, compuesta por leyes orgánicas, leyes especiales, leyes estadales, constituciones estadales, ordenanzas municipales y decretos leyes. Seguido del nivel más bajo, en donde encontramos reglamentos, resoluciones, normativas, entre otras. Esto, pues en, lo vemos entonces aquí la Constitución como norma suprema en el artículo 7 y les hago referencia a esta pirámide ya que la definición que acabamos de mencionar, pues nos habla en primer lugar de la Constitución, luego de las leyes, luego de los decretos con fuerza de ley, luego de los reglamentos y entonces allí vemos, si se quiere, esa jerarquización de las normas tal cual como lo vemos en esta pirámide. Otra de las definiciones de los derechos de hidrocarburos es tratándola desde el punto de vista de derecho como ciencia, como ya la definimos al derecho. Y entonces vamos a ver que el derecho de hidrocarburos puede ser definida como la ciencia que se encarga de regular las actividades de los hidrocarburos, tales como el petróleo y el gas natural. El derecho de hidrocarburos, específicamente en nuestro país, se fundamenta en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que como tal se encarga de legalizar las actividades primarias. Eh, Esto en el territorio nacional, evidentemente. En esta ley vamos a encontrar reguladas todas las actividades tecnoeconómicas del petróleo y del gas natural. En principio, en esta definición, vemos, si se quiere, una parte básica de lo que es el derecho a los hidrocarburos y visto ya desde el punto de vista científico y delimitándolo al punto de vista de lo que es la ley local que rige en Venezuela. Entonces, pues si vemos es una definición que va a enmarcar como tal la aplicación muy específica acá en Venezuela. En esta definición vemos también lo que se hace referencia a la legalización de actividades primarias de hidrocarburos, es decir, a lo que es la exploración, a la explotación,
algo equivalente a lo que sería, por ejemplo, la cosecha que hacen los obreros en el campo. Este concepto, pues en esa parte se limita, si se quiere, a una sola parte, pero tenemos que tener claro que, como lo vamos a ver más adelante, la Ley Orgánica de Hidrocarburos no solo queda en el sector primario, sino que también va un poco más allá, a los efectos de regular los demás sectores, es decir, el sector secundario y el sector terciario, de lo que es el proceso productivo. Otra de las definiciones es que el derecho de hidrocarburos es un conjunto de disposiciones normativas que regulan todo lo relativo a lo que es la exploración, explotación, refinación, industrialización, también lo que es el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la conservación de estos hidrocarburos, así también como lo referente a los productos derivados, refinados y a lo que son las obras que se requieren para llevar estas actividades. ¿Cuál es el fin? Pues el fin es el funcionamiento óptimo de la industria de los hidrocarburos para lograr el aprovechamiento de los recursos y para que esto vaya a contribuir al desarrollo social, sin abandonar lo que es la protección al ambiente y coadyuvar al fortalecimiento y garantía de la seguridad de un Estado. Entonces, como se puede observar, esta es una definición mucho más amplia, mucho más completa, que especifica cada uno de las actividades que están inmensas y reguladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, por lo cual pues se encuentra adaptada a la legislación venezolana. Y aquí pues se hace mención de cuál es uno de sus fines, como lo es la optimización de la industria para optimizarla y lograrle los mayores aprovechamientos. Y una cosa muy importante, como lo es apuntar a los otros de los objetivos, como lo es el desarrollo social, la protección al ambiente y algo fundamental para cualquier Estado, que es el fortalecimiento de la seguridad. Esa seguridad desde el punto de vista de lo que es la seguridad jurídica, por cuanto existe un marco regulatorio, el cual establece claramente cuáles son las condiciones para llevar todas estas actividades, así como una seguridad social en cuanto a lo que es la inversión de los recursos y también como consecuencia de ello una seguridad jurídica que se ve directamente relacionada con lo que es la parte económica, la estabilidad en cuanto a los procedimientos para poder realizar todas las actividades en este campo. Ok, eh, bueno, saludo Jefferson. Me dices, al seriarse la ley de hidrocarburos, la ley de minas queda obsoleta, derogado, perdón. Sí, por supuesto. Ley de minas está derogada. Tenemos una ley orgánica de hidrocarburos y una ley orgánica de hidrocarburos gaseosos. Esto lo vamos a analizar posteriormente. Estamos en la fase inicial e introductoria y de fundamentación de esa ley y de la materia como tal, de la materia de los derechos de hidrocarburos. Entonces, sí, ley de minas, o ya, de hecho, no se habla ya en esta ley nada de minas como tal. Ya los demás recursos tienen sus leyes específicas. Entonces, no sé si esa era la pregunta o si tiene alguna otra duda. Ajá. Buenas tardes, doctor. Lo que Hola. pasa es que, por lo que he visto, cuando se creó la ley de hidrocarburos, por eso la pregunta, si quedó nula, Sí, derogada sí, por la supuesto. ley de minas. Pero entonces, la ley de minas estaba encargada desde antes de lo que es el petróleo, encargada de lo que es los otros minerales, que serían la plata, el níquel, el oro, el bronce.
Ujú. Mi pregunta es, ¿la ley de hidrocarburos, aparte de llevar un gran enfoque en lo que es el petróleo y los gases, también está enfocada en llevar esos minerales o hay otra ley que lleve esos minerales? Sí, aquí vamos a hablar, ojo, acá vamos a hablar solo de lo que es el petróleo y el gas natural. Acá en esta materia no vamos a hablar de minas y de otros recursos. Esos otros recursos en lo que no esté en contra o si se quiere vaya en contra de esta ley de hidrocarburos, queda vigente. Pero ¿qué pasa? Las minas no tienen nada, absolutamente nada que ver con el tema del petróleo y del gas natural, ¿sí? Bien sea el gas natural que viene y eso lo vamos a analizar después en cómo lo establece la ley. El gas natural que viene o que está asociado al petróleo o ya el que viene básicamente en estado gaseoso absoluto, porque ahí hay dos tipos. Entonces, la ley de minas no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a tratar en la materia. ¿Sí? Si hay, cada uno de esas minas tienen sus respectivas leyes y en lo que no coliden o choquen con esta ley de hidrocarburos, pudiera darse supletoriamente alguna aplicación. Pero todo lo demás que hable la ley de minas, que tenga referencia al petróleo y al gas natural, está completamente derogado. Sí, pero nosotros Vale, perfecto. no vamos a hablar en la materia nada de minas ni de otros recursos No, no, que claro estén. está que la materia trata sobre petróleo y gas, pero sí me causaba curiosidad dónde quedaba, pues, al crearse la ley de hidrocarburos, los otros compuestos, ¿sí? Sí, algunos lo han ido regulando por materias especiales y los que no están regulados siguen por la ley de minas. Sí, Vale, pero perfecto. lo han tratado de especificar por cada ámbito, ¿no? Por cada mineral. Pero pues no le han dado tanta importancia como sí se le dio a esta parte del petróleo y del gas natural. Vale, Bueno, aquí estamos perfecto. hablando, sigamos hablando un poco, pues yo entiendo que esta parte introductoria a veces, pues algunos ya los conocemos más, otros menos, pero pues es como para darle una base y tener esa parte de fundamentación para lo que ya vamos a desarrollar, si se quiere, en la última unidad, que es ya entrar en materia de la ley. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta ley? Pues en primer lugar, se puede decir que de sus objetivos, y se quiere el primordial, es que se vaya a crear un marco jurídico que pues permita abordar lo que es la especialidad de esta materia, seguido de lo que es el establecimiento de normas específicas que me vayan a permitir el desarrollo de la materia y que con luego de ello pues me permita una regulación donde esté regulada cada una de esas actuaciones, a cada una de esas situaciones en el campo de los hidrocarburos y que nos permita colocar, llevar unos límites a tantas circunstancias que se van presentando en una materia de tanta importancia. Ahora, pues al ser esta materia de innovación, ¿sí? Al estudiarlas, pues esta va a buscar que esté en constante renovación y que cada uno de estos conceptos se vayan actualizando, porque así como el derecho es cambiante en cuanto a las actuaciones humanas, pues este derecho de los hidrocarburos no va a quedar atrás, no va a escapar de esa situación, porque pues cada una de estas normativas que va a ir regulando en muchas de ellas siempre se van a ir presentando situaciones nuevas que de una u otra forma tendrán que pues ser renovadas tanto en la legislación como en la jurisprudencia de la nación. Otro de los objetivos que persigue esta materia es buscar una integración para que toda la normativa jurídica tratar de que no esté tan dispersa, de que tengamos una ley en el sector primario, una ley en el sector secundario, una ley en el terciario. Esa no es la idea. Lo que busca, pues, como tal, es esa integración
para evitar confusiones y contradicciones. Como consecuencia de ese objetivo, se busca pues unificar, como les digo, busca unificar como tal esos criterios para que cuando exista o se vaya a abordar un tema tan importante para la nación, pues se vayan a dictar directrices, bien sean por esas fuentes directas como la ley o bien en el campo de la doctrina, en el campo de la jurisprudencia, que nos permitan hacer un sistema consolidado conforme a criterios que van en una común unión para poder tener un feliz término de la misma. También, pues se busca homogenizar. En este caso de la materia de los hidrocarburos, es buscar una regulación más abierta en cuanto a lo que pudieran ser opciones y oportunidades, pero sin dejar a un lado que esas regulaciones deben ser dentro del marco, un marco de conceptualización jurídica de, de lo que es la especialidad de la materia. Ahora, todos estos objetivos van a buscar un objetivo primordial, como lo serían la obtención de fines comunes primordiales para la nación, principalmente desde el punto de vista social, que nos permitan contribuir con lo que es el desarrollo integral, el desarrollo orgánico, de una manera sostenida en el país en procura del beneficio colectivo. Eso es el objeto de la ley. También pues se ofrece para el Estado o le da unas posibilidades al Estado de manera muy sustentable para poder ofrecer una oportunidad económica que sea sustentable y que esté bien regulada. Y como ya también lo hicimos mención anteriormente, todo esto va a llevar a una seguridad jurídica que nos permita que todos estos fines se vayan a llevar a cabo. Ahora, esto tiene una naturaleza jurídica o una fundamentación jurídica. Este derecho de los hidrocarburos, por naturaleza, pues es de una naturaleza sui generis, es decir, único en su especie. Allí se van a mezclar, eh, este, pues se van a mezclar, se van a ver unos caracteres de contenido patrimonial y que van a regular una actividad económica muy importante para la nación, en donde va a aparecer un carácter también extrapatrimonial en el sentido de lo que es el valor que significa para todos cada una de las riquezas naturales que van a formar parte de la nación. Esto como valor fundamental de la misma. Entonces, pues allí son ejercidos los derechos exclusivos de soberanía. Entonces, pues hacer esta materia de la importancia que ya lo explicamos, pues la misma va a justificar la existencia de un orden normativo jurídico que se va a expresar en una ley orgánica de hidrocarburos que ya desde el año de 1943 pues empezó a aplicarse en todo el territorio nacional. Y en base a esto, pues sabemos que el petróleo y el gas natural es una fuente de economía importante para nuestro país y pues el Estado debe establecer, debe mantener una seguridad económica a todos los venezolanos mediante una sistematización de leyes que vayan a permitir el cumplimiento de ello, garantizando como tal el funcionamiento de la industria petrolera dentro de los parámetros de una explotación que es racional, una garantía de justos ingresos fiscales, también lo que es la conservación de ese recurso, la contribución del desarrollo social y la protección al ambiente. Entonces, con estos objetivos que se buscan en la materia, pues en nuestro país va a regir fundamentalmente dos leyes que van a regular los hidrocarburos. En este caso, pues como ya les comenté, vamos a ver esta ley que regula los hidrocarburos eh, y otra que se va a referir a los hidrocarburos desde el punto de vista gaseoso, como les comenté. Vamos a hacer la aclaratoria que esa ley de los gaseosos siempre debe ir en consonancia y armonía establecida en esta ley de hidrocarburos. Igualmente,
la norma suprema de nuestra nación, como es la Constitución, en el artículo 12, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos va a establecer y nos establece que todos esos yacimientos mineros y de hidrocarburos, cuales, cualesquiera que sea su naturaleza, pero que estén existentes en nuestro territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva, en la plataforma continental, pues van a pertenecer siempre a la República. Estos son bienes de dominio público y por tanto son inalienables e imprescriptibles. Esto último, con esto se hace referencia de que con dichos yacimientos no pueden ser vendidos ni transferidos libremente por la República a cualquier otra nación o otra empresa nacional o extranjera o alguien en particular, ¿sí? Por eso se establece que con estos yacimientos que se encuentren dentro de la frontera nacional le van a pertenecer al Estado. Esto en razón de que con la delimitación se va a comprender áreas derivadas de lo que es la celebración de tratados internacionales con países vecinos. En este mismo orden de ideas, vamos a conseguir el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.